Y yo me digo, no, las bicicletas no es un modo de transporte. Entonces, para ir un poco más lejos, tengo que volver a datos biográficos. Efectivamente, pasé el año 1963. ¿Hace cuánto? Ya casi 50 años. En la ciudad de Ámsterdam, cuando yo trabajaba con un arquitecto de día y de noche, trataba de estudiar urbanismo en la Academia de las Artes de Ámsterdam. Pero lo que pasaba en las calles era más interesante. Ámsterdam en 1963 era una ciudad donde los coches se contaban con los dedos de la mano. Casi no había coches en las calles. En cambio, había flujos de bicicletas impresionantes. Yo me acuerdo de una gran avenida que se llamaba Overtoom, y cuando volví a casa de noche después del día de trabajo, había como 15 filas paralelas de bicicletas. Y podría añadir más detalles. Por ejemplo, el sistema de regulación de la circulación. De repente caía un brazo, tac, 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 y todo eso indicaba direcciones y así se regulaba el tráfico. Pero el presidente municipal, el alcalde o el burgmestre, el señor Van Hal, tenía vergüenza cuando iba a reuniones de alcalde de tener la ciudad de Europa o la capital que tenía el menor número de coches, signo de atraso. Había que desarrollar el coche en Ámsterdam. Y entonces inmediatamente se formó un grupo de gente para defender el carácter peatonal y bicicletero de Ámsterdam. Estaba haciendo la referencia en Guadalajara a principios de septiembre, a fines, hubo una reunión titulada Una ciudad sin coche, y hay mucha gente que mencionó el caso holandés, hasta mencionaron el personaje que llevaba los planes de bicicletas públicas, porque es lo que hacían, un señor que se llama Lud Schimmelpenninck, y todavía había un participante que había ido a Amsterdam para hablar con él, todavía está haciendo proyectos de bicicletas públicas. Este movimiento estaba muy asociado con movimientos artísticos, por ejemplo, con el movimiento plástico Cobra. Cobra es un movimiento de resistencia a la hegemonía de París en el mercado de las artes plásticas. Y varios artistas de Cobra eran activos en este movimiento pro bicicletero, que llegó a llamarse Provo. Se podrían definir como una variedad de anarquistas. Este movimiento me marcó. En el 73, 10 años después de mis años de Ámsterdam, tuve la suerte de hacer un viaje a México, en el cual curiosamente encontré a Iván Illich, que estaba precisamente escribiendo un libro que se llama Energía y Equidad. Y ahora llego a la parte conceptual. Finalmente voy a expresar mi desacuerdo en una forma conceptual. Yo pienso que el llamar la bicicleta un modo de transporte impide precisamente el tipo de análisis que hace Illich en Energía y Equidad. Y yo considero que este análisis es muy importante. Al hablar de la bicicleta como un modo de transporte, se disocia la bicicleta de la marcha, mientras se tendría que considerar como de la misma sustancia la marcha y la bicicleta, y por el otro lado los transportes. ¿Y por qué? Porque los transportes y la marcha autónoma, bicicleta o marcha, son modos que Iván Illich llamaba homólogos. ¿Por qué? Porque se pueden comentar en las mismas palabras, sirven a ir de un punto A a un punto B. Pero es todo lo que tienen en común. Fuera de eso, el transporte es una operación económica. El transporte paga, cuesta, genera ganancias de un lado, costos del otro lado, y es altamente controlado. En cambio, la marcha
no es económica, no es una producción de valores de uso, no es una contribución a esos indicadores económicos con los que se clasifican los países, es una actividad que produce valores de uso, recordando, según yo, lo mejor del capital, que él califica de fetichismo de la mercancía, ¿no? Esa noción de que tenemos la mente programada para solamente dar valor a las cosas que tienen un precio. La gran ventaja de la movilidad por transporte es que tiene un valor económico. Es que se puede agregar al Producto Nacional bruto o neto, o lo que sea, y que genera empleos. Los transportes se justifican desde la Segunda Guerra Mundial por su capacidad de crear empleos. La verdadera motivación de la mayor parte de las infraestructuras de transporte es la creación de empleos. En cambio, el análisis de Illich tiene una forma de claridad mental escolástica. Y siempre procede por, hay esto, pero también hay esto. Y esto no es esto. Hay el transporte y hay una forma de movilidad que no es transporte, porque no cuesta, porque no produce valores de cambio, produce valores de uso. Y hay que darle un nombre. Él dijo transporte y tránsito. Pero está mucho más claro si decimos que de un lado hay la movilidad autónoma, la marcha, y la movilidad heterónoma. Heterónoma, el someterse a la norma de otros. Y, según Illich, no hay que confundirlo, pero hay que ver lo que hacen juntos. Porque la movilidad autónoma y la movilidad heterónoma entran en sinergia y crean una tercera realidad que tiene de los dos, que vamos a llamar la circulación, o en inglés, the traffic. El tráfico es el producto de la sinergia entre una movilidad autónoma y una movilidad heterónoma, y la circulación es lo que nace de la mezcla de transporte y de movilidad autónoma. Y si no se hace esa clarificación conceptual, entonces no se ve lo esencial. Es que hoy, en casi todos los casos, esa combinación es contraproductiva. Quiere decir que la modalidad transporte domina hasta tal punto de destruir la posibilidad de la movilidad autónoma. Y es la razón profunda de mi desacuerdo contra el uso de la palabra transporte para definir la movilidad bicicletera, y entonces tendríamos, en conclusión, que preguntarnos si finalmente la bicicleta no está del lado de la marcha, porque tiene en común que usa únicamente, no me gusta la palabra energía, bueno, es otro pleito, pero es la causa del movimiento, la causa de las transformaciones, la energía. Bueno, la energía puede ser exógena, industrial, derivada del petróleo, o puede ser, a partir del cuerpo, endógena, algo que yo produzco yo mismo. Y la movilidad autónoma usa la energía del cuerpo. Eso yo creo que es la diferencia esencial. Una cosa que no cuesta. Entonces, estamos en una situación donde, según Illich, la sinergia entre la movilidad autónoma y la movilidad heterónoma es negativa. Y no se trata de suprimir el coche ni de suprimir toda movilidad heterónoma, se trata de buscar los criterios en los que su sinergia se vuelve otra vez positiva. Y el criterio principal es que ninguna infraestructura, ningún instrumento de movilidad heterónoma
tiene que paralizar la movilidad autónoma. Pero ¿cómo se realiza eso? Hay que revisar todos esos conceptos de velocidad y podríamos hablar de la estética, de ver la ciudad a menos de 25 kilómetros por hora. Bueno, les agradezco su atención.